Pues no, bienvenidos todos en este momento, conectados por las redes, bienvenidos todos y espero pues que esta palabra en el día de hoy sea de edificación para su alma. Yo salón de Judá, concentrarse. La porción de esta semana es la persona a Asino, que está oído. La Torá está compuesta por 54 personas, como todos ustedes saben. Esta es la penúltima, la 53, en la cual Moisés se despide del pueblo de Israel. Se despide y haciéndole una reseña, una panorámica de la historia desde Bereshit hasta acá. Es por eso que esta parasha contiene 52 versículos, uno por cada parasha, desde Bereshit hasta el día de hoy. Podemos apreciar sus frases bien escritas en versos y sus palabras son poéticas. Por este motivo se llama Shirat Asino, la canción de Asino. Versículo 1 del capítulo 32 de nuestra parasha dice: escuchen, oh cielo, y hablaré, tierra, oye la palabra de mi boca. Así comienza, pues, nuestra parasha de hoy. En la parasha anterior, que vimos la semana pasada, el versículo de Pasuk 28 dice: y pondré como testigo de lo que les diré al cielo y a la tierra. Moisés pues prometió la semana pasada de la parasha, la semana pasada, traer al cielo y a la tierra como testigo. Por ese motivo hoy lo convocan para cumplir su promesa. Según la Torá, solo se puede infligir, o sea, imponer o aplicar un castigo al pecador si antes se le hace una advertencia en presencia de los testigos. La Shirat Asino contiene muchas advertencias de castigo. Para que estas advertencias sean jerárquicamente vinculantes, no se convoca a dos testigos. Elige al cielo y a la tierra para cumplir este error, debido a su naturaleza imprecedida por su duración ilimitada. Esto, amados, implica que ellos deberán hacer justicia. Si Israel no cumple su cometido,
Es decir, si Israel lo merece, el cielo dejará caer la lluvia, ¿verdad?, a su debido tiempo. Y por lógica, la tierra hará brotar sus productos. De no ser así, sucederá lo contrario. El coche es llamado. El versículo dice: presta atención, cielos, y oye, tierra. Moisés estaba más cerca del cielo que de la tierra. Por eso le dijo al primero, al cielo, que presta atención de cerca. En tanto que a la tierra le pidió que oyera a la alcancía. Moisés le explica al pueblo: yo soy de carne y hueso. Mañana morir. Mañana voy a morir. Si Israel se queja diciendo: ¿por qué se nos castiga? Nosotros en ningún momento aceptamos ese pacto. ¿Quién va a testiguar contra ellos? Porque Moisés muere. ¿Quién va a testiguar? El cielo y la tierra. Otra explicación posible es que se eligió al cielo y a la tierra porque ellos van a ser instrumentos de castigo y a la vez de recompensa. Como lo mencioné anteriormente, si Israel lo merece. Versículo 11, 12, Levín 28 dice: así te dará una sobreabundancia de bienes en el fruto de tu tierra. Así abrirá su buen tesoro en el cielo para darle a tu tierra lluvia. Por eso, si Israel peca, ¿qué sucede? Que estos los testigos serán los primeros en suministrar el castigo. Él, dice el versículo 17, de ahí 11, capítulo 11, él, Hashem, detendrá los cielos para que no haya lluvia. La tierra no dará su cultivo, no dará frutos. En Midrash, correspondiente a esta pasada, explica que en el cielo y en la tierra fueron elegidos, como lo mencioné antes, debido a su naturaleza imperecedera, por lo cual cumplen las misiones que encarguen hacer. O sea, el orden natural del mundo, ellos son constantes e inmutables. Ellos cumplen su labor, por lo cual fueron creados el sol, ¿verdad?, y la tierra también cumplen su rol, para lo cual fueron creados. Hoy que acaso hemos visto de que el sol ha dejado de salir alguna vez. ¿Acaso alguna vez ocurrió que persona plantó una semilla de trigo y floreció cebada?
Del mismo modo, se le pide a Israel que emule el comportamiento de estos dos testigos, que sirvan a hacer un modo constante e inmutable. Constante y sin cambio. Los sabios de bendita memoria nos enseñan que el cielo y la tierra también se refiere al cuerpo y al alma. Moisés, a través de esta canción, enfatiza la importancia de la observancia de la Torá y de los preceptos, y se dirige a ambos. Tanto el cuerpo como el alma deben aceptar la responsabilidad por la práctica de la Torá. Los sabios contrastan la expresión de Moisés, la palabra escuchen, y claramente presten oídos, cielo, tierra, oye, con la que se usa en Isaías 1:2, que dice, oye cielo, oye tierra. Moisés estaba más cerca del cielo, o sea, elevado espiritualmente, y por eso se dirigió a los cielos desde cerca. E Isaías estaba a un nivel más bajo, más cerca de la tierra, y por eso empleó esa expresión al dirigirse a ella: oye cielo, oye tierra. ¿Me salió explicar? Nuestros sabios nos enseñan que para motivar al pueblo a que cumpla la Torá, se debe emplear dos formas de expresión a veces. El líder tiene que hablar con dureza muchas veces, y otras veces es necesario que hable con suavidad. Vemos el versículo 2 de la parábola en cuestión. Mi enseñanza caerá como la lluvia, mi palabra como el rocío, como la tormenta sobre el pasto, como una lluvia sobre la hierba. Hay un rabino llamado José Asler, Al-Sher, un rabino notable, aventajado, de los años 1507 a 1600. Explica que pasó diciendo que es un acto de oración que Moisés Rabbeinu pide que el efecto de sus palabras parezca lo que produce la lluvia y el rocío, ya que ellos son los que producen el crecimiento de los cultivos. Y uno, de que del mismo modo, dice Moisés Rabbeinu, que mis palabras hagan que se desarrollen buenos rasgos en el pueblo, o sea, un pueblo diferente a otros pueblos. Y a su vez, el Midrash explica que se había elegido la lluvia y el rocío debido a que ellos son la fuente de vida.
existe una diferencia entre ambos, ya que en todas las personas saben apreciar, mejor dicho, no todas las personas saben apreciar la lluvia. Por ejemplo, aquella persona que va de viaje realmente no puede sentirse molesta porque está lloviendo, por la lluvia, porque está viajando y obviamente ignora los beneficios de la lluvia para otras personas. Sin embargo, el rocío no es tan beneficioso como es la lluvia, pero es algo que todos aprecian. Miremos si no es verdad. Ve caer un rocío, un bueno. A mí me fascina, ¿verdad? Me gusta mucho ver caer la lluvia, el rocío. Y de hecho, con el rocío, quiero que se refleja en el aire. La comparación de la Torá o la lluvia nos ofrece otra idea muy interesante. El efecto de la lluvia no es algo que pueda apreciarse en forma inmediata, porque recién después de que las lluvias terminan, ¿qué sucede? Se cosechan los cultivos. O sea, del mismo modo, cuando estudiamos la Torá, no podemos actuar con impaciencia, pero con el tiempo, el estudio de la Torá va moldeando, va creando que nuestro carácter, nuestra personalidad cambie. No podemos esperar que esos cambios sean inmediatos, de que usted se pare de la Torá, va a ver, ya, cambió, no. Es algo paulatinamente. Observen esto, para que la lluvia sea productiva, ¿qué sucede antes? El granjero debe preparar el campo de antemano, debe que arar, limpiar, sacar las piedras, ¿verdad? Arar y sembrar y regar. De este mismo modo, los sabios dijeron, nos dicen, prepárate para estudiar Torá. A veces decimos, es que yo no entiendo esto. Es que el Señor no me ha revelado nada. Prepárate para estudiar Torá. Debo decirte algo, que la influencia de la Torá, la influencia que produce la Torá es mucho más grande cuando la persona invierte tiempo y esfuerzo para prepararse para los efectos del estudio. Yo veo semanalmente un ejemplo que mi esposa me da, que ella se prepara para hacer el programa radial. No es que llega y se mete uno, prepara el estudio poco a poco. Escuchen, hermano, la lluvia ayuda a que las diferentes
plantas crezcan crezcan una a su modo, diferente. Asimismo, el mismo pasaje de la Torah produce diferentes tipos de crecimiento, de creación en las diferentes personas. ¿De acuerdo? Cada uno de acuerdo con su propio carácter. Muchas veces, hermano Abraham puede leer un versículo, un pasaje, un capítulo, su reacción puede ser diferente a la que yo tengo. Y un ejemplo lo tenemos semanalmente en la parasha, que nosotros tenemos la costumbre de leer las 52 porciones en el año, todos los años, pero el mensaje es el mismo. Lo verdad es diferente. Y cuando predica el mismo Esteban, sucede lo mismo. Y el que venga va a hablar el mismo pasaje, pero con diferente mensaje. Versículo 3 dice, cuando proclame el nombre de Hashem, brinda grandeza a nuestro Dios. Parafraseando, Moisés le dice al pueblo, si bien Hashem decretó que yo no voy a entrar a Israel, yo sin embargo voy a proclamar, voy a exaltar, voy a elevar el nombre de Hashem. Entonces ustedes que sí recibieron el permiso de entrar a la tierra prometida, deberán mostrar un alto aprecio por la bondad de Hashem y brindaré grandeza a nuestro Dios. Amén. Todos los días podemos alabar, rendir grandeza a nuestro Padre. Todos los días Él nos da favores, los cuales nos cuida, nos protege, nos sustenta. Amén. Somos sus hijos. Versículo 3, parafraseando este versículo, cuando menciono el nombre de Hashem, alábalo, respondiendo amén. Los sabios aprendieron de este versículo que después de la bendición recitada en el templo, el pueblo debe responder, Baruch Hashem que vos y oran a él. Bendito sea el nombre del Eterno, ¿verdad? Nosotros debemos cumplir también con la norma de responder con una bendición. Cuando el Hashem menciona el nombre de Hashem, bendito sea, es una bendición, y cuando escuchamos a una persona recitar una bendición, eso lo saben ustedes, porque lo he dicho varias veces, que responde amén a esa bendición es aún más importante que la recitó. Vamos a ver a Moisés, el gran pastor. Observemos qué pasó después del cántico. Observemos a ese pastor de difíciles ovejas, como lo fue el pueblo de Israel. Levín 32, 44 al 47.
dice, Moisés vino y proclamó toda la palabra de este canto al oído del pueblo, y Osea, el hijo de Nun, cuando él había terminado de hablar todas estas palabras a Israel, él les dijo a ellos: tomen de corazón toda la palabra de mi testimonio contra ustedes hoy, para que puedan usarla ordenando a sus hijos que tengan cuidado de obedecer todas las palabras de esta Torá. Porque, de temor, porque este no es un asunto trivial, no es un asunto sencillo o cualquiera, porque no es un asunto trivial para ustedes. Por el contrario, es su vida. Por medio de ella, usted tendrá larga vida en la tierra que están usando el jardín para poseer. ¿Por qué? Cabe preguntar, ¿por qué Moisés se preocupaba tanto por sus ovejas, por la oveja? No llegó al pueblo de Israel. ¿Por qué la oveja no se preocupa por, como lo he dicho, por qué las ovejas no se preocupan tanto de poner en práctica lo que aprenden? Yo lo he visto acá. Uno se preocupa enseñando esto y esto, y hace lo contrario, porque desde pequeño hemos sido enseñados de que con el Eterno se puede negociar, que no importa lo que hagamos, Hashem en su infinito amor, y lo decimos con eso, infinito amor, y misericordia nos va a perdonar como sea. El Señor, pero no que para que me perdone. En cambio, Moisés recibió una enseñanza distinta de parte del Eterno, que con el Eterno no se puede. Amén. Veamos cómo termina esta pareja. Versículo 48. El mismo día, Adonai le dijo a Moisés: sube a la cordillera, al monte, sube a la cordillera de Araim, al monte negro, en la tierra de Moab, frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, los cuales estoy dando al pueblo de Israel como una posesión. En la montaña que estás ascendiendo morirás, y serás reunido con tu pueblo, así como Aarón, tu hermano, murió en el monte Or, y fue reunido con su pueblo. La razón por esto es que ambos de ustedes rompieron fidelidad conmigo entre el pueblo de Israel en la fuente de Meribá Kadesh, en el desierto, sin tú no demostraste ser Kadosh allí entre el pueblo de Israel. Así que verás la tierra desde la distancia, pero no
entrarás a la tierra que yo estoy dando al pueblo de Israel. Ahora sí podemos entender la preocupación, no sé, que como el que no se juega, para que entendamos. Un hombre que caminó por el eterno, lo vio allá en el monte Sinaí, el hombre a quien Dios le entregó la Torá, no va a pasar. ¿Por qué? No cumpliste como te había dicho, con respecto a algo piar, no copiar, hablar a la tierra y no la copiar. Con el que no se pega. El misericordioso, somos infinitos. Ahora sí podemos entender la preocupación de Moisés como el pastor de Israel. Ahora sí entendemos por qué los caminos nos preocupamos por nuestra oveja. De que lo que enseñemos, que lo pongan en práctica. ¿Quién es el que lo llevará de enseñanza a cada uno de ustedes? En su corazón, en su mente y en su espíritu, para que en este Shabbat sea un verdadero Shabbat. Podemos decir también un Shabbat Shuvah, perfecto. Ya, ¿se escucha? ¿Ah? Poco. ¿No? ¿Se escucha? ¿Se escucha o se escucha? Sí. Poco. Es bonito, hermano. Hay una comenté que no funciona. Como decía, que sea un verdadero regreso. Este un Shabbat Shuvah. Regreso a la Torá. Regreso al Eterno. Regreso al verdadero redil. Muchos se han ido y han vuelto al verdadero redil que tiene aquí preparado. Muchas veces van y nosotros lo obedecimos, que le vaya bien. No a veces, como hemos escuchado, pastores que el que se va lo maldice. No, nosotros lo bendecimos. Que guarde, que estén guarde su corazón, su mente, y que lo purifique, porque así se va a dar cuenta y va a regresar. Amén. Hemos sido perdonados en este Yom Kippur. Hemos sido inscritos en el libro de la vida. Pero hacemos. Que es el tiempo que empleamos. Ha sido la Selijot, esa preparación para los Yamim, no hay día terrible, en el mes de Hebreo, en el mes de Elul, no haya sido en vano. Para que el perdón no sea una vana ilusión.
Por eso nuestro Señor Jesús murió por nosotros. Amén. Ahora, todo lo que tenga que ver con el Eterno sea bastante importante para todos nosotros. Todo lo que tiene que ver con el Eterno, amado, sea bastante importante, lo suficiente importante para todos nosotros. Esas son señales que tenemos, de que tenemos vida espiritual. Amén. Reflexionando en los días de Yom Kippur, antes y después de Yom Kippur. Debemos dar importancia, toda la importancia a este tema de Yom Kippur, lo que hicimos ese día. El ayuno es 24 horas. Doy gracias al Eterno porque pude cumplir nuevamente una vez más, poder cumplir con el ayuno prácticamente seco. Porque realmente no es un asunto trivial para nosotros. Por el contrario, es nuestra propia vida, como está escrito, porque no es cosa vana para vosotros, ciertamente es vuestra vida. Por estas palabras prolongaréis vuestros días en la tierra a donde vosotros vais, cruzando el Edén a fin de poseerla. Ninguna cosa de la Torah carece de significado. Todo, absolutamente todo es importante. Amén. A poner en práctica la Torah hay una vida bendecida en este mundo y vida eterna en el mundo por venir. Amén. Aquí tenemos una vida bendecida y una vida eterna en el Orán. La Torah de Moisés habla de Yeshua y da testimonio de su obra redentora. El que hace caso a Moisés creerá en Yeshua. Amén. Porque de él escribió, como te ha dicho Juan, Yohanan 5, 46, 47, porque si creyeras a Moisés, me creías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creerías mis palabras? El que no cree en Jesús es porque no le cree a Moisés. Pero es una cosa, voy a cambiar el judío que no cree en Jesús porque no le cree a Moisés. Simplemente. Pues si toma lo que dijo Moisés del Mesías, creyera en el Mesías Jesús. Versículo 52. Ya para finalizar. Por tanto, solo de lejos verás la tierra, pero allí no entrarás a la tierra que doy a los hijos de Israel. Moisés imploró tanto a Hashem que quitara la sentencia y le dejara entrar a la tierra. Pero Hashem dijo que no.
ese fue el motivo del Eterno para no permitir que Moisés cruzara un pequeño río para pisar la tierra prometida. El motivo no fue solamente enseñar la gravedad de los pecados de los líderes. No fue solamente mostrar la firmeza a sus decisiones. Hay un motivo mucho más importante detrás de esa decisión. ¿Cuál es? El gran profeta Moisés, el que transmitió la Torá al mundo, el que hizo grandes milagros y habló con el Eterno cara a cara, este hombre que había alcanzado el mayor nivel de santidad que un hombre puede tener fuera de Mashiach Yeshua, no tenía suficiente mérito ni para pasar él mismo y para hacer pasar al pueblo a la tierra prometida. Solo un hombre podía hacer que el pueblo pasara. Su nombre fue Yeshua. Esto nos enseña que la obra de Moisés no fue completa. La Torá de Moisés no es suficiente para que el hombre pueda pasar de la muerte a la vida. Ni Moisés mismo pudo pasar a la tierra por causa de sus pecados. Solo uno puede llevarlo al Olam Jabá, al muro venidero, y su nombre es Yeshua. En medio de Moisés, Hashem designó a Josué como el que iba a ser el líder para hacer pasar al pueblo de un mundo a otro. Por lo tanto, el que hace caso a Moisés sigue a Yeshua. Y tendrá la entrada segura en el mundo venidero, como está escrito en Juan 11:25. Jesús dijo: yo soy la resurrección, la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Shabbat Shalom. Doy gracias en estos momentos, pues han culminado con nosotros esta parashá 53, la penúltima del último libro de la Torá. Primero porque le haya sido favorable para el crecimiento de su alma y su espíritu y el crecimiento de entendimiento en tu vida. Si es así, por favor, te pido que des un like, escríbete, haz un comentario, haznos saber tu opinión. Shabbat Shalom.